Imagina tener 5 años y que tu padre no te vea como un hijo, sino como un experimento. Que cada día sea un arduo entrenamiento, dolor y mucha presión. Y que la única persona que intenta protegerte termine encerrada para siempre. Esta es la historia de Choto Todoroki, una de las vidas más tristes de My Hero Academy. Mientras la mayoría de los héroes soñaba con salvar a personas, había uno que tenía una sola obsesión: superar al símbolo de la paz. Desde el momento en que Endeavor se convirtió en el héroe número 2, vivió bajo la sombra de All Might. Era increíblemente fuerte, trabajaba más duro que cualquiera, resolvía incontables casos, pero por más que se esforzara, nunca lograba ocupar el primer lugar. Comprendió que por sí solo jamás lograría alcanzar a quien consideraba su mayor rival. Fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría el destino de toda una familia. En lugar de aceptar sus límites, Endeavor decidió crear al sucesor perfecto. Buscó a Rei Todoroki, una mujer perteneciente a una familia con un poderoso don de poder de hielo. Su matrimonio no nació del amor, sino de un cálculo frío: combinar el fuego de Endeavor con el hielo de Rei para dar vida al hijo ideal. Los primeros intentos no salieron como esperaba. Cada uno de sus hijos heredó características que desde la perspectiva de Endeavor los alejaban de la perfección. Algunos poseían demasiado el hielo de su madre, mientras otros sufrían las consecuencias de haber heredado principalmente el fuego de su padre. Ninguno de estos 3 hijos cumplía las expectativas que él anhelaba, hasta que nació Choto. Por primera vez, un hijo había heredado el equilibrio perfecto entre el hielo y el fuego. Para Endeavor, aquel niño representaba la posibilidad de cumplir el sueño que él nunca pudo alcanzar. Pero mientras el mundo veía el nacimiento de un nuevo integrante de la familia Todoroki, Endeavor veía algo muy distinto. No veía un hijo, veía el arma que algún día superaría a All Might. Una infancia sin amor. Desde que apenas era un niño, la vida de Choto dejó de parecerse a la de cualquier otro. Mientras otros niños jugaban con sus hermanos o pasaban tiempo con sus padres, él era sometido a entrenamientos extremos. Endeavor estaba convencido de que el talento no era suficiente. Quería moldear al héroe perfecto a cualquier costo. Cada día era una nueva prueba. Horas de entrenamiento, exigencias imposibles y una presión que ningún niño podría soportar. Para Endeavor, Choto no era un hijo al que debía proteger, sino un proyecto que finalmente cumpliría su ambicioso plan de superar a All Might. Endeavor llegó al punto de prohibir que sus hermanos convivieran con Choto con total normalidad. Él temía que cualquier distracción interfiriera con su desarrollo. Poco a poco, Choto fue creciendo aislado, sin una infancia real y sin el calor de una familia unida. La única persona que intentaba darle un poco de cariño era su madre, Rei. Ella veía el sufrimiento de su hijo y trataba de protegerlo como podía. Sin embargo, también era una víctima de la obsesión de Endeavor. Vivía con miedo, soportando la presión constante dentro de un hogar donde el amor había sido reemplazado por las expectativas. Con el paso de los años, la salud mental de Rei comenzó a deteriorarse. Ver el rostro de Choto era un doloroso recordatorio del hombre que había convertido su vida en una prisión. El miedo, la ansiedad y el desgaste emocional terminaron consumiéndola. Y entonces ocurrió el momento que cambiaría la vida de Choto para siempre.
En medio de una crisis emocional, Rei perdió el control. Al ver el lado izquierdo del rostro de su hijo, el que tanto le recordaba a Endeavor, reaccionó impulsivamente y le arrojó agua hirviendo. El grito de Choto resonó por toda la casa. Aquella quemadura dejó una cicatriz permanente en su rostro, pero la herida más profunda no fue física. En un solo instante perdió la tranquilidad que aún conservaba y su familia terminó de romperse. Rei fue internada para recibir tratamiento, mientras Choto se quedó completamente solo, atrapado en un hogar donde el dolor parecía no tener fin. Desde ese día, cada vez que miraba al espejo, la cicatriz no solo le recordaba el accidente, también le recordaba la infancia que jamás pudo tener. Con el paso de los años, Choto creció, pero las heridas de su infancia jamás desaparecieron. Cada entrenamiento, cada cicatriz y cada recuerdo reforzaban una idea en su mente. Jamás le daría a Endeavor la satisfacción de cumplir su sueño. Por eso tomó una decisión que parecía imposible para alguien con un don tan extraordinario. Aunque había heredado el hielo de su madre y el fuego de su padre, decidió combatir utilizando únicamente el hielo. Era su forma de rechazar todo aquello que Endeavor representaba. No importaba si eso significaba limitar su verdadero potencial. Para Choto, usar el fuego era aceptar que su padre había ganado. Cuando ingresó a la UA, todos reconocieron de inmediato que era uno de los estudiantes más talentosos de su generación. Su dominio del hielo era impresionante y pocos podían hacerle frente. Sin embargo, detrás de ese poder seguía existiendo un joven incapaz de dejar atrás su pasado. Ese conflicto alcanzó su punto más alto durante el Festival Deportivo de la UA, cuando se enfrentó a Izuku Midoriya. Mientras luchaban, Midoriya comprendió que Choto no estaba peleando contra él. En realidad, llevaba años luchando contra la sombra de Endeavor, su padre. Entonces le dijo unas palabras que cambiarían su vida para siempre. Ese poder también es tuyo. Por primera vez, Choto entendió que el fuego no pertenecía a su padre, era parte de él. No tenía por qué permitir que el odio definiera quién sería en el futuro. En ese instante decidió liberar las llamas que había reprimido durante toda su vida, no porque Endeavor lo quisiera, sino porque al fin estaba empezando a elegir su propio camino. Las cicatrices que nunca desaparecen. A partir de ese momento, la vida de Choto comenzó a cambiar. Poco a poco dejó de luchar contra el recuerdo de su padre y empezó a luchar por convertirse en el héroe que él mismo quería ser. Eso no significa que todo se resolviera de un día para otro. Las heridas de su infancia seguían ahí. Su relación con Endeavor continuó siendo complicada, y perdonar a alguien que marcó toda tu vida no es una decisión que se pueda tomar de la noche a la mañana. Mientras Endeavor intentaba redimirse por los errores que cometió, Choto seguía cargando con recuerdos que ningún hijo debería tener. Con el tiempo también buscó reconstruir el vínculo con su madre, comprendiendo que ella también había sido víctima de la obsesión de Endeavor. Ambos habían sufrido de formas distintas, y sanar esas heridas requería mucho más que una simple disculpa. La historia de Choto Todoroki nos demuestra que el verdadero poder no siempre está en un don extraordinario. A veces la batalla más difícil ocurre dentro de nosotros mismos, porque las cicatrices más profundas no son las que quedan en la piel, sino las que permanecen en el corazón. Y aunque Choto nunca podrá borrar su pasado, sí puede decidir que ese pasado no defina el hombre ni el héroe en el que quiere convertirse. Tal vez
esa sea la mayor victoria de Choto Todoroki. No dominar el hielo o el fuego, sino romper el ciclo de dolor que marcó a su familia durante tantos años. Antes de terminar este video, quiero dejarte mi reflexión. La historia de Choto Todoroki nos deja una enseñanza muy poderosa. No podemos elegir el pasado que nos tocó vivir, pero sí podemos elegir qué hacer con él. Las heridas pueden acompañarnos durante toda la vida, pero no tienen por qué definir nuestro futuro. La verdadera fortaleza no consiste en olvidar el dolor, sino en seguir adelante a pesar de él. Porque al final no importa cuántas veces la vida intente quebrarte, lo que realmente importa es que nunca dejes de levantarte. Y bueno chicos, espero que les haya encantado el video. Si es así, no olviden de dejar su like y suscribirse a este canal. Se despide de ustedes, Nakama, Esteban Levi, y nos vemos en un próximo video.